Bueno, mis amados, como les dije anteriormente, ¿verdad? Hoy estamos en el capítulo 21 de Éxodo. Ayer hablábamos acerca, ¿verdad?, de esos mandamientos y de ese momento difícil, ¿verdad?, en la cual Dios le permite allí al pueblo el terror, ¿verdad?, de Dios sobre la vida de cada uno de estos judíos, benditos israelitas. Bendito sea el Señor, creyendo que la mano de Dios estaba allí con ellos. La mano de Dios está también con nosotros en este tiempo. Este mismo Dios que caminó, ¿verdad?, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y también con Moisés y con su pueblo, es el mismo Dios que está con nosotros hoy en este tiempo, en nuestras vidas. Está también en el hogar, en la familia y en el matrimonio. Gloria a Jesús. Vamos allí al capítulo 21 de Éxodo. Leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: estas son las leyes que le propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entro solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijo o hija a la mujer, y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y a su amo le horadará las orejas con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la pondrá vender al pueblo extraño cuando la desecharen. Mas si la hubiere desposado con sus hijos, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugar. Y si a ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Bendito sea el Señor. Bueno, amados, hablando acerca, ¿verdad?, de Israel, el pueblo de Dios, vemos, ¿verdad?, que el Señor siempre está allí, vamos a decir, pendiente, tratando, ¿verdad?, siempre de proveer todo, hermano. Y en eso, lo que el Señor quiere en nosotros, ¿verdad?, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Pero para que todo eso, ¿verdad?, se genere en nuestras vidas, necesitamos proceder, ¿verdad?, en primer lugar, a la obediencia, hermano, a obedecer. Y sabemos, ¿verdad?, que uno de los indicativos de Israel era que eran rebeldes, eran incrédulos, les costaba, ¿verdad?, por ejemplo, obedecer o sujetarse a los mandamientos, a las leyes. Bendito sea el Señor. Pero vemos que aquí, ¿verdad?, Dios le habla a Moisés y le dice acerca de lo que es la esclavitud, hermano, entre ellos mismos, como hermanos, como pueblo de Dios. Hay normas, ¿verdad?, que nosotros se establecen en medio nuestro. Hoy día nosotros como iglesia del Señor también tenemos normas. Tenemos, ¿verdad?, ordenanza, leyes, de pronto de la organización donde usted está, o conforme a la palabra del Señor que debemos de obedecer, hermano. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor fluya. Y vemos en este caso que el Señor les habla leyes sobre los esclavos, hermano. No esclavos, ¿verdad?, de extranjeros, de gente desconocida, sino entre ellos mismos, entre los mismos hebreos. Dice allí el verso 1, estas son las leyes que les propondrá. Si comprare siervo hebreo, 6 años serviréis, mas el 7º saldré libre de balde, hermano. Fue uno de los primeros requisitos que le habló acerca de la esclavitud. 6 años, ¿verdad?, le correspondía estar, ¿verdad? Si de pronto ellos compraban o lograban obtener un esclavo, 6 años iba a trabajar y luego, ¿verdad?, el 7º año iba a ser un año, bueno, libre allí en libertad, porque ya habían cumplido, bendito sea el Señor. Usted sabe que nosotros también somos esclavos, esclavos de Jesucristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. No es que vamos a trabajar solamente 6 años. Nosotros, ¿verdad?, hemos alcanzado también la eternidad con Dios a través de ese maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, siendo nosotros hoy esclavos de Jesús. No un esclavo como tal, sino un esclavo en obediencia al servicio de la obra, trabajando para el Señor, sabiendo que su recompensa está allí a la mano de cada uno de lo que lo hagamos con todo el corazón. Si entro solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él, hermano. Amén. Todo era un protocolo, todo dependiendo. Si entraba el hombre solo como esclavo, iba a ser solo.
Y si entraba con su mujer también, iba a salir conjuntamente con su mujer. Dice allí el verso 4, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo, hermano. Amén. Era uno de los reglamentos, las leyes que había, bendito sea el Señor. Si en el tiempo, en el lapso que estaban ellos trabajando allí, ¿verdad? O estaban como esclavos y crecía la familia, sus hijos quedaban allí, bendito sea el Señor, con su amo. Esto me recuerda cuando allí Samuel, dice la palabra del Señor, que Ana estaba allí, ¿verdad? En un momento difícil por no tener hijo. Y esta mujer, bueno, hizo un pacto con Dios. Señor, si me das un hijo, bueno, te lo entrego. Y sí, hermano, fue y lo entregó allí. Aunque no es fácil, hermano, de pronto desprendernos de nuestros hijos. Pero veamos el caso de Dios, hermano. Dios, su hijo, único hijo, hermano, lo hizo misionero. No solamente para salvar, sí, en primer lugar para la salvación, sino para que también muriera en la cruz, hermano, viendo a su hijo allí, sufriendo, lo entregó, ¿verdad? Por cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Entonces imagínense esta gente trabajando allí 6 años y de repente se multiplicaron y, oye, mire, sus hijos quedan conmigo, porque era parte de la ley, bendito sea el Señor. Dice el 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos y no saldré libre, bendito sea el Señor. Si de repente el esclavo le gustaba, ¿verdad? O se sentía allí, bendito sea el Señor, en gozo, vamos a decir, o compaginaba con su autoridad, bendito sea el Señor. Él podía también decir que se quería quedar. Y no tanto eso, hermano, me llama la atención mucho este versículo, el 6. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, hermano. Si ese hombre decidía, ese esclavo decidía, no me quería retirar de mi amo, quiero vivir, tengo mi familia, tengo todo. He entendido que Dios me ha bendecido bajo la cobertura de este hombre. Bueno, hermano, el amo iba y tomaba allí al esclavo y lo llevaba a las autoridades. Y dice allí, en el verso 5, entonces, el 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, hermano. Una vez más que este hombre, ¿verdad?, era llevado, el esclavo era llevado allí delante de las autoridades. El amo usaba una herramienta que usan los zapateros, los que cosen zapatos, los que trabajan con zapatos. Había una herramienta llamada lesna y con esa herramienta le reventaban o le abrían o le perforaban la oreja, bendito sea el Señor, como para identificar lo que era su siervo. Entonces, veas, hermano, de lo que cuando usted y yo entendemos que es servirle en primer lugar a Dios, pero cuando nos sujetamos a los hombres, hay momentos difíciles para nosotros. Por ejemplo, en este caso era un momento difícil. Ellos habían decidido dejar, ¿verdad?, todo por seguir allí con su amo. Pero tenían que pasar por este proceso, tenían que atravesar esta dificultad. No era cualquier cosa, hermano. Le recortaban la oreja, qué sé yo, a un poste, a una puerta, y allí le perforaban con esta herramienta para identificar que le pertenecía a esta persona. Hoy día de repente nuestras orejas no están perforadas, pero nuestro corazón está perforado por esa maravillosa obra que Jesús hizo. Por eso le dije anteriormente, nosotros somos esclavos de Jesucristo, estamos para trabajar, somos obreros dignos de la obra del Señor, porque Dios nos compró a precio de sangre a través de esa obra maravillosa de su Hijo, hermano. De repente usted se está tocando el óvulo de la oreja. Oye, pero yo no estoy perforado, pero su corazón, hermano, el Señor ha perforado nuestro corazón. Desde el momento cuando entregamos nuestra vida al Señor, hemos sido perforados, bendito sea el Señor, a la presencia del Señor. Hemos sido marcados, sellados con el poder del Espíritu Santo. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos, sino agradar a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Bendito sea el Señor. Con respecto a la mujer, si el hombre no tomaba, ¿verdad?, el amo no tomaba de la mujer, no es que iba a entrar a negociarla. Mira, aquí tengo esta mujer, la voy a vender. No podía. Era la ley que Dios le había dicho a Moisés que le dijera a su pueblo. Bendito sea el Señor. Dice allí el 9, más si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si este hombre decidía, ¿verdad?, que esa mujer se quedara allí, ¿verdad?, entre la familia y la desposaba con uno de sus hijos, podía, ¿verdad?, participar de la bendición también de ese lugar, de ese hogar. Si tomares para él otra mujer, no disminuirá su alimento, y ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si alguna de estas tres cosas hiciera, ella saldrá de gracia sin dinero. Bendito sea el Señor. No era porque era esclava, le iba a disminuir, ¿verdad?, la bendición. Igualmente, si había una mujer titular en ese hogar, también a estas mujeres como esclavas
necesitaba, le correspondía la misma porción que le correspondía a la mujer principal. Oye, me llama la atención, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas, porque sabe hacer las cosas, mis amados. A veces nosotros queremos tomar decisiones, queremos hablar, queremos decir, hermano, en primer lugar esperemos, ¿verdad? Que el Señor nos hable, esperemos que Dios nos dé una palabra, esperemos que el Señor hable, pelee por vosotros, bendito sea el Señor. A veces nos vamos a las primeras por las cosas que vemos literalmente, pero entendamos que Dios conoce todo. Entonces hay leyes que se necesitan en medio nuestro, hay normas, ¿verdad? No hablamos de leyes porque suena como muy duro, pero hay ordenanza, hay estatuto, hay mandamiento donde tenemos que nosotros rigurosamente obedecer. ¿Para qué, hermano? Para poder crecer. La Biblia dice que vale más la obediencia que el mucho sacrificio, mis amados. Hay cosas a veces, hablando del hogar, hablando de la familia, hablando del matrimonio, hablando del ministerio, donde necesitamos, hermano, normas, estatutos. ¿Para qué, hermano? Para que todo vaya conforme a la voluntad del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 12, 13 y 14. Tiene como título Leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguien haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Bueno, aquí vemos cómo el Señor estableció estas leyes para el pueblo de Israel, ¿no? Leyes que eran necesarias para que hubiese un orden, ¿no? En el país, en Israel, ¿no? Y asimismo, como hablábamos, las leyes son necesarias, ¿no? Las normas son necesarias. En un hogar siempre hay algún tipo de normas, en un hotel, en una escuela, en todas partes siempre establecen normas, ¿no? Porque de lo contrario, pues todo sería un desastre, un desorden total, ¿verdad? Y aquí en el verso 12 dice que el que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. O sea, que si una persona mataba a otra persona, eh, esa persona debía morir, ¿no? Estaba esa pena capital, lo podían matar. No lo podían, moriría, ¿no? Hoy en día, pues eso no sucede casi en ningún país ya, ¿no? A lo mejor habrá algún país por allí que lo hace, ¿no? Pero normalmente ya eso no sucede, porque bueno, ahora ahí están los derechos humanos y todo esto. La persona que mata a otra, pues va a la cárcel y paga cierto tipo de condena por este acto, por este hecho que ha realizado, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este caso era la muerte, o sea, si alguien mataba a otra persona no tenía derecho a más otra cosa que a la muerte, ¿no? Y luego en el 13 dice más, el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual de huir. Habían en ese tiempo 6 ciudades alrededor de allí donde estaban ellos, en Palestina, bueno, lo que hoy es Palestina. Y estas ciudades estaban allí para como refugio para aquellas personas que los acusaban de homicidio, personas que no habían matado a esa otra persona o que a lo mejor la mataron, pero o sea, tenían o sea, por qué él había matado, ¿no? O sea, no fue porque querían, ¿no? Sino algún accidente o algo. Entonces esas personas tenían ese derecho de irse a esas ciudades, refugio, y esperar allí el tiempo que fuera necesario hasta que se esclareciera el hecho, hasta que se solucionara este problema y cuando se solucionara ellos podían volver de nuevo a Israel, ¿no? Em, el 14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y bueno, toda aquella persona que mataba sabiendo lo que estaba haciendo, pues tendría que morir, ¿no? Esa era la pena, ¿no? Em, Hoy en día, como hablaba de los refugios, ¿no? Sí, a ver, vamos, hoy en día nuestro refugio es el Señor, ¿no? Hay veces que cometemos errores y fallamos y hay veces que nos tildan de cosas que no hacemos, ¿no? Entonces,
allí el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe cómo sucedieron las cosas. Muchas veces las personas no conocen más allá, sino hablan sin saber lo que sucede, ¿no? Pero solamente el Señor conoce nuestro corazón y sabe si realmente cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros cometemos algún error o fallamos, porque somos seres humanos, siempre vamos a los pies de Cristo y Él siempre es nuestro refugio, Él nos escucha, Él nos defiende, Él es nuestro abogado por excelencia. Y así que si pues tú has cometido algún fallo, a lo mejor no necesariamente has matado a otra persona o si lo has hecho, pues no vas a recibir la pena de muerte por esto. Sí, obviamente, cuando nosotros cometemos algún error, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, siempre habrán las consecuencias, pero ya no habrá esa pena de muerte como hubo en este tiempo, sino que venimos a los pies de Cristo y el Señor perdona lo que nosotros hacemos. Y aunque vienen las consecuencias, pero Él tiene misericordia de nosotros, ¿no? En ese tiempo las leyes eran muy fuertes, ¿no? Y luego más adelante en un versículo dice que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Pero sabemos que hoy en día el Señor es nuestro refugio. Así que si has cometido cualquier falta, si has hecho algo que tal vez estuvo muy mal, pues que sepas que Jesús es nuestro refugio y que en Él te puedes refugiar y te puedes desahogar y puedes hablar con Él y Él puede resolver cualquier problema, cualquier dificultad que tú tengas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga. El versículo 15 al 21 dice así: El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñeren uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su básculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Bueno, aquí estamos viendo estas leyes que Dios estableció sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? En la antigüedad podemos ver cómo comenzó la humanidad y bueno, y cada quien como pueblo establecía sus normas, sus leyes, cómo debían funcionar. Pero Dios quería que su pueblo siempre fuera diferente, ¿verdad? Que no fueran, decirlo así, personas malas, que en su corazón hubiera la justicia del Señor, que fueran diferentes a las demás naciones. Y es que Él estableció todas estas cosas por eso. Y uno lee la palabra del Señor y piensa que son cosas fuertes, pero si uno se va a las leyes humanas de hoy, pues uno puede ver que tienen similitud a las leyes establecidas por Dios para el pueblo de Israel. Y aquí comienza diciendo, ¿verdad?, que el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Vemos hoy en día también conflictos familiares, ¿verdad? Hijos que agreden a sus padres, hijos que los maldicen, ¿verdad? Porque se encuentran con malas juntas, bajo el efecto del alcohol, de las drogas y todos estos vicios que atrapan a la humanidad. Y entonces uno ve estas cosas y dice, bueno, que morirá, Dios ha sido muy fuerte con ellos en este entonces. No, hermano, si uno va ahorita, yo por lo menos gracias a Dios no nací en un hogar de conflicto, pero los niños que van creciendo en un hogar lleno de conflicto, donde se ven los padres peleando, y en este caso Dios hablaba aquí de que los hijos golpean a los padres y los hieren o los maldicen, morirá, ¿verdad? Porque uno tiene que respetar a los padres. La ley de Dios nos enseña esas cosas, que debemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres,
para que nos vaya bien y nuestros días sean alargados. Decía, bueno, si tú honras a tu padre, tu día será alargado, pero si hacías todas estas cosas, bueno, tu día iba a ser reducido a la muerte, y la pena era la muerte, de manera de enseñar de que se debía respetar y honrar a los padres. Luego dice aquí, y asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en su mano, morirá. Bueno, esto más que todo habla del secuestro, y al día de hoy pues no se aplaude ningún secuestro. Era en este entonces, como en aquel entonces, el tema eran los esclavos, ¿verdad? Las personas iban a otras naciones y las tomaban en posesión y adquirían esclavos para ellos, ¿verdad? Entonces aquí se le decía, si lo encontraban secuestrando a una persona, bueno, la pena era la muerte. Eso no estaba bien, porque Dios quería marcar la diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Ellos no podían hacer esas cosas de obligar a la gente a ser esclava, ¿verdad? Sino que por voluntad la gente se entregaba a esclavitud, bien sea por necesidad económica, que más que todo era eso, o para poder saldar sus deudas, pero nunca hacían esclavas a las personas por obligación. Y entonces el robar una persona y venderla, bueno, la pena era la muerte, estableciéndole a los israelitas que ellos nunca podían obligar a nadie ni llevar a otra persona para adquirir dinero o para hacer mal uso de la vida de otra persona. También hablaba de que si se golpea o caes en pleito con una persona y la hieres o mueres, bueno, tu castigo también iba a ser la muerte. Y hoy en día vemos lo mismo. Si hay personas que vemos como las leyes establecen que si ha matado una persona, tal vez depende el grado de la forma que lo haya hecho, pues uno ve en la sentencia de las leyes humanas que si ha sido muy grave el hecho, bueno, lo sentencian a cadena perpetua, ¿verdad? Bien, hay momentos donde es la muerte o hasta que se muera se la pasa en la cárcel. Una persona que mata a otra, bueno, la sentencia hoy en día es la cárcel. Y en el tiempo de antes, si matabas a una persona, bueno, la sentencia era la muerte. No era aceptado eso, porque dentro de las leyes de Dios decía, no matarás, nosotros no debemos matar, y entonces lo que Dios estableciera eso. Pero si esta persona quedaba malherida, bueno, lo tenía, como decimos hoy en día, indemnizar, ¿verdad? Pagar todos los gastos médicos, y durante ese tiempo que esa persona no podía trabajar, esa persona que lo hirió, bueno, debía sustentar, si tenía familia, a él y a su familia, hasta que esta persona se pudiera recuperar. Y luego dice aquí, y si se levantara, además si alguno riñera, si se levantare y anduviere fuera sobre su básculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Bueno, como decíamos, lo iba a indemnizar. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Bueno, en el tiempo de antes los amos eran severos, ¿verdad? En la antigüedad, y les daba igual matar a un esclavo si se había portado mal, pero como venía diciendo, Dios quería que su pueblo fuera diferente, pero tenía que establecer leyes y normas. Y bueno, aquí decía, si lo había matado, bueno, iba a ser castigado, sus propiedades en parte les iban a ser quitadas, como señal de que no se le podía hacer esto así sea su esclavo, ¿verdad? Y si el esclavo quedaba vivo por algunos días, pues se podía conocer el hecho, ¿verdad? Por qué su amo había hecho esto, y que la intención tal vez no era matarlo, pero el castigo ha sido fuerte que lo ha llevado a la muerte. Entonces dice que bueno, que ahí iba a ser perdonado. Normalmente los israelitas trataban de cumplir estas cosas porque sabía que ellos servían a un Dios verdadero que todo lo sabía. Y hoy nosotros, bueno, podemos ver esas mismas leyes establecidas para el mundo. Nosotros como hijos de Dios, también nos establece a nosotros leyes y mandamientos que debemos cumplir, ¿verdad? Que están escritos en su palabra. En aquel entonces estas leyes eran establecidas para el pueblo de Israel, pero ciertamente uno ve las leyes humanas y bueno, vemos que también ellos han adoptado parte de estas leyes, y nosotros como hijos de Dios debemos entender que hay muchas cosas establecidas para nosotros que no debemos hacer para que no muramos espiritualmente, para que no perdamos esta salvación tan grande que Dios nos ha establecido. La Biblia nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Hay cosas que no nos convienen porque nos matan espiritualmente. Dios lo ha establecido en el Nuevo Testamento, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso para que podamos alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 22 al 27.
Dice así en el nombre del Señor. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos que Dios establece estas normas, estas leyes allí dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Algunas leyes ya de alguna manera ya se venían haciendo, vamos a decir, ¿verdad? Pero era necesario colocar aquellas leyes para que ellos supieran de qué manera ellos debían conducirse. Recuerde que Dios los sacó de Egipto. Ahora las leyes que iban a gobernar o que iban a funcionar en el pueblo de Israel ya no eran las egipcias. Quizá ellos ya se habían acostumbrado a muchas leyes allí en Egipto, pero ahora Dios les está estableciendo un nuevo código de leyes. Vemos aquí el verso 22, ¿no? Dice que si algunos riñeren e hirieren a una mujer que estaba embarazada y ésta llegase a abortar, dice que ellos tendrían que ser penados y la pena sería conforme a lo que el esposo dijera o los jueces, ¿verdad? Esto se habla de quizá un caso de una riña que no exactamente querían ellos que ocurriera esto, ¿verdad? Pero me llama la atención, ¿no? Que Dios no se dejó nada por allí en el tintero, como dicen por ahí, sino que Dios tuvo cuidado de cada cosa. Quizás, por ejemplo, esto es algo que no suele ocurrir, ¿no? No son casos comunes, no se ven a cada rato, pero aún así Dios les dio códigos tan específicos, leyes tan específicas para que nada quedara en el aire, sino que en cada situación que se presentara hubiera una forma de resolverla. Y Dios quería que lo hicieran a la manera de Él y no a su manera, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos no somos justos, pero Dios sí es justo. Entonces, de acuerdo a lo que es el esposo, sabemos que cuando una mujer era casada, realmente el esposo era el que tomaba las decisiones en aquel entonces y lo que él dijera, pues eso era lo que se hacía. Más dice en el versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Fíjese, si ella hubiese abortado sin haber muerte, ¿verdad? Pero si ella hubiese abortado y ella no hubiese muerto, pues bueno, se cobraba de alguna manera la vida de ese bebé de acuerdo a lo que ellos establecieran. Más si la mujer moría, entonces ahora iban a tener que pagar vida por vida. Y ahí es donde comienza la famosa ley del ojo por ojo, ¿verdad? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿verdad? Entonces, es allí donde las leyes, ¿no? Hablan de la ley del talión. Dice que es un principio jurídico de la justicia que retribuye a cada persona, le pone un castigo que debe ser igual al crimen cometido. De acuerdo a lo que la persona hizo, la persona va a recibir un castigo, ¿no? Entonces, esta expresión del talión o el ojo por ojo que leemos aquí en el Éxodo, también vamos a decir que es la base del ordenamiento jurídico de muchos países en la antigüedad, en África y en parte de Europa hasta cierta época se llevó esta ley del talión, ¿no? Y talión dice que es una palabra latina que significa idéntico o semejante, que quiere decir que si una persona ha hecho algo, va a recibir algo semejante a lo que ella hizo. La idea de esto, quiero decir, amados hermanos, de parte de Dios no es la venganza, sino aparte de esto es como que cada uno sepa que va a recibir de acuerdo a lo que ha dado. De acuerdo a lo que has sembrado, vas a cosechar. De acuerdo a lo que hiciste, te van a hacer. Entonces, podríamos decir, más que en venganza, podríamos decir con respecto a la justicia, ¿sí? Pero vemos que también
todas estas cosas, ¿no? Incluso hoy día existen todavía países que siguen cumpliendo esta ley allí en el oriente, ¿verdad? Si una persona le saca un ojo a otra, pues a esa persona también le sacan un ojo. Si esa persona le cortó la mano a otra, a esa persona también le van a cortar una mano. Y es una, quizás podríamos pensar, ¿no? Uy, es una ley bastante fuerte, ¿no? Pero era la justicia que se aplicaba en aquellas épocas. Hoy día, con la venida de Jesús, ¿verdad? Jesucristo, allí en el Sermón del Monte, nos enseñó en Mateo 5:38, donde él dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que abofetea la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús vino a cambiar ese ordenamiento, ¿no? Y a mostrar, a enseñarnos a tener misericordia, a enseñarnos a mirar de otra manera a través del amor, ¿sí? Porque cuando la persona piensa, ¿no? En esta ley del talión, que también existe también el famoso código de Hammurabi, que también fue un rey babilonio del siglo XVI antes de Cristo, que también allí encontraron un código donde estaba escrito allí también y aparecía esta ley del talión. Entonces, vemos que es algo muy antiguo, sin embargo, Jesucristo vino a enseñarnos algo nuevo. Y qué lindo que Dios viene a mostrarnos la misericordia. Jesús vino a decir, ¿no sabe qué? No tomen venganza por ustedes mismos. De hecho, la Biblia nos dice, ¿verdad? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos tener esa venganza en nuestro corazón y decir, como me hizo, le hago. No, mi amado hermano, recuerde lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que antes se decía así, pero ahora Él dice que nosotros debemos no resistir a la persona mala. Y mire, curiosamente, Gandhi también afirmó lo siguiente, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Con estas afirmaciones vemos que ellos estaban diciendo, tanto Jesús como Gandhi, que fue un gran líder, ¿verdad? A pesar que no era cristiano, pero el hombre era un hombre entendido en muchas cosas y dijo algo muy real. Ojo por ojo y el mundo terminará ciego, porque todo el mundo se sacaría los ojos, todo el mundo viviría vengándose, todo el mundo estaría haciéndole al otro. Y qué triste, ¿verdad? Pero qué linda es la ley del amor que nos enseñó nuestro amado Salvador Jesucristo, nos enseñó a tener misericordia, nos enseñó a perdonar, ¿sí? Ahora si alguien nos hace algo, ¿cuántos casos hemos visto de personas, hombres cristianos, por ejemplo, el caso de Gigi Ávila, cuando aquel hombre le mató a su esposa, a su hija? Imagínense si nosotros aplicáramos la ley del talión, ¿verdad? Oh, no, le mató a la hija, pues ahora hay que matarle a un hijo suyo o si no, matarlo a él. Esa era la ley. Pero el Señor nos enseñó a perdonar y a tener misericordia. Y el hermano Gigi Ávila cuenta, ¿verdad? Cómo él perdonó a aquel hombre y luego ese hombre fue cristiano y le sirvió al Señor. Entonces hoy día nosotros estamos bajo la gracia y estamos bajo la ley del amor, amados hermanos. Ya nosotros no podemos basarnos en este código de leyes, sino que ahora tenemos que saber y entender que Jesucristo vino a mostrarnos un camino mejor, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también el verso 26 que dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y también si le hiciere saltar un diente, debía darle libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces estos siervos eran maltratados. Lamentablemente, muchas personas que tenían esclavos los trataban como animales. Tristemente, esto ocurrió en mucho tiempo. Entonces, el Señor, para evitar esos malos tratos hacia los esclavos, puso estas leyes, ¿sí? De manera que si ellos le hicieran daño en un ojo, porque a veces, por ejemplo, usaban látigos, usaban métodos muy fuertes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le heriste un ojo, bueno, le sacaste un ojo, ahora vas a tener que darle la libertad. Le sacaste un diente, ok, ahora vas a tener que darle la libertad. Entonces, así un amo se cuidaba de maltratar al esclavo porque sabía que si le hacía daño, entonces ese esclavo iba a tener que irse libre y él iba a perder los servicios de esa persona. Así que estos ordenamientos, ¿no? Estas leyes eran
parte para hacer justicia y también para evitar los malos tratos. O sea, aquí la cuestión era evitar que no hubiera malos tratos. Cuando estamos en la del ojo por ojo, yo trataría de no hacer algo a otra persona para que no sea que yo vaya a recibir el mismo. ¿Cómo le voy a matar al hijo a una persona si después me van a matar a un hijo a mí? Entonces, esas cosas más bien debían de alguna manera retener, ¿sí?, el pecado, retener la maldad, retener el hacerle daño a otra persona. Ese era el deseo de Dios. No era de venganza, sino de justicia y de que las personas se abstuvieran de hacer lo malo porque sabían que iba a haber una retribución de acuerdo a lo que ellos hicieran. Así que nosotros hoy día, amados hermanos, debemos también actuar como cristianos que somos, siempre basados en lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra, ¿verdad? Siempre con amor, con misericordia, con respeto hacia las personas que nos sirven o a las personas. Si eres jefe y tienes empleados, debes tratarlo con amor, humanamente, como tú quisieras ser tratado y como nuestro amado Salvador Jesucristo nos enseñó que debíamos hacerlo. Él, siendo el maestro, nos enseñó el trato hacia las personas. Él a los discípulos los trató como amigos, los trató con amor, los trató de una manera tan especial, y a las personas que estaban cerca de él, y nos dio el mejor ejemplo que nosotros pudiéramos recibir. Así que, amados hermanos, que esta palabra nos recuerde que estamos bajo la ley del amor y no bajo la ley del talión. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios les bendiga, buenos días. Estamos aquí de nuevo con ustedes y desde aquí enviamos un saludo a toda la audiencia, a toda la obra Luz del Mundo, donde lleguen estas señales de parte del hermano Puerta. Ahora mismo estaba conversando con él y les envió un saludo, me dijo: salúdame a la audiencia. Bueno, Dios bendiga, hermano Puerta, y Dios siga fortaleciéndole a usted y a toda la familia, y a ustedes ese saludo. Bueno, seguimos aquí estudiando las leyes establecidas por Dios para el pueblo de Israel. Hoy estamos bajo la gracia, ciertamente. Hoy no estamos bajo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y no podemos tomar venganza por nosotros mismos, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y recuerda, el Señor dijo: no resistáis al que es malo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. Si tiene si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Si te quita la capa, dale también la túnica. No te pongas a pelear, no te amargues la vida, no te pongas a averiguar quién habla mal de ti, quién murmura de ti. Decía un hermano: hermano, es que me están tomando por sopa. O sea, que como quien dice, me están agarrando como tonto, el tonto de la película. Deja tranquilo, descansa en el Señor. Él pondrá cada cosa en su lugar y a cada persona en su lugar. Y la Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Debe haber justicia. Donde no hay ley, aquello se llama anarquía. Donde cada uno aplica su propia ley, donde cada uno aplica su propia justicia, ¿cuántas injusticias se pueden cometer? ¿Cuántas personas han ido a tomar venganza por su mano y ha juzgado y ha actuado según su conocimiento, cuando descubre que la persona a la que mató no era la culpable, había otro? Entonces vas a andar matando a todo el mundo hasta que consigas de verdadero culpable. No, eso no puede ser. Eso se llama injusticia, y toda injusticia se paga. El Señor estableció leyes que fueran justas. ¿Sabes tú que a la justicia se muestra, el símbolo de la justicia es una mujer con una balanza y con los ojos vendados? En la justicia no debe haber parcialidad, ¿no? Como es mi primo, voy a ser flexible. Como es mi hijo, como es mi hermano, como es mi familiar, mi pariente. No, la justicia es ciega. Cuando juzga, juzga a todos por igual. Así debemos ser nosotros en el nombre de Jesús. No dejarnos influenciar porque haya ningún vínculo
sanguíneo en el nombre del Señor. Debemos juzgar con justo juicio, porque delante de Dios daremos cuenta. David era el rey de Israel y David hizo una injusticia. Hermano, David andaba paseando por el balcón del palacio mientras que sus soldados estaban en la guerra, y David vio a una mujer bañándose y la codició, dice la Biblia, y mandó a llamarla, la invitó a su casa, le hizo proposiciones deshonestas, quería dormir con ella, quería tener sexo con ella. Y la mujer le dijo: soy mujer de Urías, uno de tus soldados. Y el rey respondió: no importa, yo soy rey. Se acostó con ella. ¡Ay, qué injusticia! ¿Acaso Dios no ve todo? Lo oculto y lo secreto del corazón de los hombres, Dios lo saca a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado en la luz. David envió, mis amados hermanos, cuando se enteró que la mujer estaba encinta, envió al campo de batalla a buscar a Urías. Los hombres son valientes para cometer pecados, pero son cobardes para confesarlo. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo hizo venir, le elogió, le halagó, le dijo que era muy valiente y que por esa causa quería darle unos días de descanso, y lo mandó a su casa. Pensó David: cuando se acueste con su mujer, entonces él pensará que ese niño es de él. Pero Urías no se fue a su casa, se quedó en la puerta del palacio con los vigilantes, con los siervos del rey, y se le avisó a David que él había hecho eso, y lo llamó enojado. Le dijo: ¿por qué no fuiste a tu casa a descansar? Mire qué bofetón le cayó en la cara a David cuando el hombre le responde: yo no puedo estar en mi casa calentando mis pies mientras mis hermanos están en el campo de batalla. Yo no puedo estar en mi casa consolando a mi mujer mientras mis compañeros de milicia están allá muriendo. No, mi rey, mándeme al campo de batalla, que es donde quiero estar. El rey le dijo: bueno, descansa esta noche y mañana te envío. Ese día lo invitó a comer y a beber, lo emborrachó, y cuando estaba borracho le dijo: ve a descansar, ve a tu casa esta noche y mañana te irás. Él, tambaleándose y todo y mareado, no se fue a su casa. Durmió entre los siervos del rey, y al día siguiente el rey lo mandó con una carta que decían: pongan a Urías en el lugar más recio de la batalla y déjenlo solo para que muera. Le llegó esa carta al general. El general lo mandó al lugar más peligroso de la batalla y ordenó: déjenlo solo. Una trama, un complot, varias personas involucradas, inducidos por la autoridad máxima que era el rey. Pero recuerda, sobre el alto vigila otro más alto, y Dios juzga todas las cosas, tanto en el grande como en el pequeño, en la autoridad como en el que no tiene autoridad. Hermanos queridos, desde aquel día tinieblas cubrieron la casa de David. Desde aquel día su reino se cubrió de dolor, de angustia, de miseria, de confusión, de incertidumbre. Hermanos, se podía palpar la incertidumbre, se podía sentir. Aquellos cánticos se fueron de la casa de David. Ya no se oía el arpa sonar, ya no se oía la alegría. Ahora David vivía entre penumbra, entre los muros del palacio. Ay, parecía que no era nada, pero vino un profeta y le dijo: David, un hombre tenía una ovejita y él tenía un vecino que tenía muchas ovejas, y este vecino le llegaron una visita y, no queriendo tomar ninguna de sus ovejas, mandó a comprarle la ovejita a aquel hombre pobre. El hombre pobre dijo: no puedo venderte
la única oveja que tengo. Es mi compañera, es la que me hace compañía, no puedo dejártela. Y aquel hombre mandó a matarlo para quitarle la oveja. ¿Qué se puede hacer con este hombre? El rey dijo, el tal es digno de muerte. ¡Ay, qué rápido y ligeros somos para juzgar! El tal es digno de muerte. El profeta le dijo, ese hombre eres tú. Gloria a Dios, porque David se humilló, no peleó con el profeta, no lo insultó, no lo mandó a matar. El rey David reconoció, confesó, dijo, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Por tanto dije, confesaré mis pecados al Señor, porque Él perdonará la iniquidad de mi pecado. Así que si esta es tu situación, recuerda que Dios juzga todas las cosas. Seguimos aquí estudiando los versículos que nos hablan de la ley. Eran leyes justas. No en vano lleva la vara el que guarda la ley. Aunque te afecte a ti, casi siempre solemos quejarnos cuando las leyes nos afectan a nosotros. Pero cuando es a un particular nos quedamos callados. Así que acepta lo establecido por la ley, porque lo establecido por la ley es establecido por Dios. Versículo 28 dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere el buey, será apedreado, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Un buey acorneador, eso sí, si no lo sabía, si el hombre no sabía que el buey fuera acorneador, ese buey debería ser apedreado, su carne no sería comida. El dueño del buey sería absuelto, pero el buey debía ser muerto por acorneador. Es injusto. Hoy en día en las ciudades no hay bueyes, hoy en día en las ciudades no hay animales agresivos, excepto los perros. Hoy está muy de moda agarrarse un perro rabioso de esas razas mezcladas como los pitbull. Bueno, yo no estoy dentro de ese gremio y no sé todos los nombres, pero hay razas de perros que son preparadas para la pelea y los cargan en la calle, y esos perros a veces han matado gente. ¿Qué hace la ley con un perro que ha matado gente? Mire, esos son irracionales, son animales. Entonces la ley dice que ese perro debe morir. Y el dueño, si sabe que ese perro era agresivo, entonces debe pagar o con cárcel o con dinero para resarcir aquel mal que su animal cometió. ¿Es injusto eso? No, es muy justo. Se sabe que el dinero no paga una vida, pero sí alivia el dolor, sí alivia los gastos, sí alivia las necesidades que quedan. Quizás aquella persona asesinada era el sustento de un hogar. ¿Quién va a mantener ese hogar? Pues debe pagar una indemnización. Las leyes son establecidas por Dios. Así que sometámonos a las leyes como nos sometemos a Dios. El versículo 29 dice, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Mire, debemos ser diligentes para hacer lo que es correcto, porque si no lo hacemos, esa conducta nuestra traerá consecuencias. Y después no te lamentes cuando estés pagando las consecuencias. Ay, pero no lo hice yo, lo hizo fue mi buey. Pero tú sabías que el buey era corneador, tú sabías que el buey hacía daño, tú sabías que ese perro bravo que tienes en casa no podía ver a ningún desconocido porque le brincaba encima, lo mordía. Entonces tú eres el culpable de que ese perro haya matado a una persona. Debes pagar las consecuencias. Si el hombre fuere avisado y supiere que su buey era corneador y no lo guardara y matara a una persona, él debe ser apedreado. Esa era la ley. Es una ley justa. Hay lugares donde hay la pena de muerte, pero ¿a quién se condena a muerte?
mire, se condena a muerte a los asesinos con alevosía, los asesinos que planifican un asesinato. Pero cuando un asesino por accidente, alguien lo va a asaltar y se defiende y aquella persona delincuente termina muerto, esa persona es absuelta. Cuando fuere por accidente una pelea sin premeditación y muriera una persona, bueno, tiene una condena, pero más flexible. Entonces, todas esas leyes vienen de Dios. La gente debe pagar las consecuencias de su delito. Nadie debe salir inmune. Hoy nosotros somos redimidos, somos salvos, aunque somos culpables, pero alguien pagó nuestra culpa. Eso no salió gratis. Cristo pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Así que sométete a las leyes como si fuera a Dios mismo. El 30 dice, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Eso se llama la fianza. Bueno, no queremos su muerte, nada vamos a ganar con eso, pero que pague tal cantidad, debe pagarlo. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, pagó una fianza. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se cerraron las puertas para los pecadores desde el pecado de Adán hasta aquí. Pero vino Cristo y volvieron a abrirse las puertas. Vino Cristo y pagó el precio, pagó la fianza. Y Él, hermano, llevó nuestras culpas para que nosotros fuéramos salvos. Hoy somos salvos, no por nuestros méritos. Ay, es que yo era muy bueno y por eso me escogió el Señor. No, hoy somos salvos por la gracia de Dios. Un regalo de Dios. Gracia significa regalo. Dios te regaló, la compró para regalártela a ti. Así que no seas ingrato, sea agradecido, camina rectamente con el Señor, vive una vida que agrade a Dios. El versículo 31 dice, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija conforme a este juicio se hará con él. Cuando el buey acorneare a quien fuere, sea hijo o hija, sea anciano, joven, al que sea debe pagar. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Debía pagar. Los esclavos, aunque tal vez eran esclavos de la misma persona, dueña del buey, si fuera acorneado y muriere, esa persona debía pagar también 30 siclos de plata. ¿A quién se lo debía pagar? Seguramente a los deudos, a los familiares, a los afectados, porque ese esclavo también era un ser humano. Y a los seres humanos no se les trata como animales. Que Dios nos ayude. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. Si es animal, si es ser humano, pagará por él. Entonces, fíjate, la gente debe pagar las consecuencias de sus errores. Aquí en Andalucía, allá cerca de Málaga, un hombre abrió un pozo de casi 100 metros. Ese pozo no encontró agua, pero dejó el pozo abierto. Y un niño que andaba con su familia por allí, la familia se descuidó y el niño andaba a su aire cuando pegó un grito y la gente buscó al niño, no lo vio. Y vieron un hueco, un pozo abierto, sin tapa, sin haber sido cubierto. Y trataron de rescatar. Eso fue noticia aquí hace unos 2 años atrás. Fue noticia aquí en España. Trataron una semana intentando sacar al niño. Al pasar 2 o 3 días ya el niño no se oía. Aún estando en las profundidades del pozo se oía el gemido del niño. Pero 2 días después el niño dejó de quejarse. Había muerto. Lograron rescatar el cuerpo, pero el dueño tuvo que pagar las consecuencias. No pagó con cárcel, no era un delito
punible con una cárcel, pero sí pagó una multa bastante abultada. Las consecuencias vienen, los errores que comete. Por eso, si tú conoces al Señor, haz las cosas correctas, porque toda maldad se paga. El Señor te ha rescatado para que tú camines rectamente, para que obedezcas las leyes, para que te sometas a las leyes establecidas, porque por Dios son establecidas. El versículo 35 dice: y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriera, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempos atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Esa era la justicia de Dios. Un buey que le gusta cornear, está cerca de otro buey ajeno, lo mata. Si ese se descubre que ese buey era corneador, entonces el dueño deberá pagar el buey muerto, y además el afectado se quedará con el buey muerto también. Así que debemos hacer lo correcto. Los daños, mire, las cosas que suceden, debemos velar para que no sucedan. El delito que no se comete es el delito que no tiene consecuencia. Así que guárdate de hacer lo incorrecto. Si tienes un coche que anda sin freno, no puedes andar por ahí sin freno. Si tienes una construcción donde hay hierro salido, lo que llaman cabilla, y la dejas con las puntas salidas, si una persona pasa por ahí y se hiere, tú eres el culpable. Así que procura cubrir. Cuando se hace una construcción, las construcciones son rodeadas con una valla para que nadie se meta. En esa construcción hay mucho peligro, hay huecos abiertos, hay cabillas salientes, hay hierros que pueden hacer daño, y si la persona se hace daño, las leyes hacen pagar al dueño de aquella empresa por el daño que recibió la persona. Así que tú procura en tu casa, ten cuidado, no hagas una escalera y no le pongas baranda. Si alguien se cae por ahí, tú eres el culpable. Procura ir tapando los huecos. Procura ir evitando el peligro para los que te rodean. Personas que hacen piscina en sus casas y la dejan al descubierto sin vallar, y llega uno de sus hijos más pequeños, cae en la piscina y se ahoga. ¿Quién es el culpable? El padre indolente, el padre imprudente. ¿Cómo va a hacer una piscina y llenarla de agua cuando tiene niños pequeños allí? Debemos procurar ver el peligro y evitárselo, no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos. Las leyes son ciegas, y cuando alguien comete un delito debe pagar por ello. Que algunos sobornan, que algunos pagan. En algunos países la influencia, la sangre, la familia pudiente a veces hacen que sean exonerados sus familiares, pero las maldades se pagan. Las maldades se pagan. Tu maldad te alcanzará, dice la Biblia. Así que si no te castiga la justicia humana, la justicia de los cielos brotará de la tierra. Las cosas te saldrán mal y vas a pagar hasta el último cuadrante. Así que arregla tu vida, comienza a andar rectamente para que lo que llegue a tu vida sean consecuencias de bendición, de paz, de alegría. Ahora llegó la hora de entregarte al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón. No dejamos el programa, no dejamos la predicación sin antes hacerte la oración del penitente. Vamos a entregarte al Señor. Pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos, di conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Señor, perdona mis pecados. Señor, escribe mi nombre
nombre en el libro de la en vida. el libro de la vida. Cambia mi vida, Cambia mi Señor. vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿puede un creyente no bautizado estar presente y tomar parte en la directiva ministerial de la iglesia e incluso estar en la reunión de obreros? Negativo. Para participar en la reunión de los ancianos tiene que ser anciano, maduro espiritualmente. Anciano no significa viejo, arrugado como un acordeón, como el hermano Puerta, no. Anciano significa maduro espiritualmente. El nuevo creyente no debe participar en las reuniones íntimas de la iglesia.